Debido a la entrada de gas húmedo en los generadores Waukesha y a la gasificación del tanque de lavado, Energy Petrol realizó un estudio del comportamiento de la presión del gas en los lugares determinados estratégicamente y durante situaciones críticas del proceso. Para la realización del estudio, se instaló un total de 7 sensores de presión a lo largo de la línea de gas que va desde los separadores hasta los mecheros. Se instalaron 2 sensores a la entrada y salida del bypass del separador B102, un sensor en la bota B124, 2 sensores en la línea del mechero B309 y 2 en la línea del mechero B310. Para la realización de las pruebas se cerraron, durante un día, las válvulas de venteo provisional de los 3 pozos de la locación a fin de acumular presión para generar condiciones críticas en la planta. Se fijó como parámetro de seguridad no sobrepasar la presión de 28 psi en el separador, suponiendo que las variaciones cualitativas de las presiones darían elementos de juicio suficientes para identificar las causas de los problemas existentes. Durante los primeros 20 minutos de prueba, se abrieron paulatinamente las válvulas de venteo de los 3 pozos. En este tiempo, se puede observar un aumento de presión pronunciado en las señales de los sensores ubicados antes y después del bypass de la válvula de control de presión del separador B102. La presión del sensor en la entrada, PT01, sufre un incremento de 8.73 psi, mientras que el sensor de la salida, PT02, registra un aumento de 9.18 psi. Por otro lado, los datos obtenidos en la línea del mechero B309 reflejan también un incremento. El sensor PT04, ubicado antes de la restallamas, registró un incremento de 6.48 psi, mientras que el sensor PT07, colocado a la entrada del mechero, detectó un incremento de 0.12 psi. La siguiente prueba es el cierre del bypass de la válvula de control de presión del separador B102. En la información registrada durante 8 minutos, se observa que la presión medida en los sensores PT01 y PT02 trata de igualarse. Para esto, la presión de PT01 trata de estabilizarse y empieza a variar en un rango más pequeño, mientras que la presión de PT02 sufre un decremento de aproximadamente 3 psi. En la información registrada por los sensores de la línea del mechero B309, se refleja una variación dentro de un rango pequeño, aproximadamente 2 psi en PT04 y 0.06 en PT07. La tercera prueba fue la apertura del bypass a la válvula de control de la estación. En los datos almacenados durante 10 minutos, se observa un decremento de aproximadamente 5 psi en la presión de los sensores PT01 y PT02. Se debe notar que las dos presiones tienden al mismo valor debido a que el bypass de la válvula de presión del separador B102 sigue cerrado. En el caso de la presión de la línea del mechero B309, la señal del sensor PT04, ubicado antes de la restallamas, tiene un incremento de hasta 2.67 psi durante aproximadamente 6 minutos, y luego empieza un decremento de 5.2 psi durante poco más de 2 minutos, para luego tratar de volver al valor registrado antes de esta prueba, con diferencia negativa de 1 psi. Se debe notar que mientras la presión de PT01 decrece, la presión de PT04 se incrementa. Por otro lado, la señal recibida por el sensor PT07 también tiene un incremento en los primeros 6 minutos de la prueba, y luego un ligero decremento, aunque en este caso los cambios son casi imperceptibles. Finalmente, se abre nuevamente el bypass de la válvula de control de presión del separador B102 y se manipula la válvula del scrubber. El primer efecto observado es que las señales de los sensores PT01 y PT02 se separan nuevamente, siendo mayor la presión de PT02 en aproximadamente 1.3 psi,
tal como al inicio de las pruebas. Además, se observan unos incrementos y decrementos de presión debido a la manipulación de la válvula del scrubber. En cuanto a la línea del mechero B309, se puede notar un decremento tanto en la señal del sensor PT04 como en la del sensor PT07. Sin embargo, este efecto solamente es observado durante 2 minutos, ya que enseguida se procedió con la apertura y cierre de la válvula del scrubber. Con esta manipulación, son evidentes los incrementos y decrementos en la presión de los dos sensores del mechero B309. Al mismo tiempo, se puede notar que cuando la presión sube en el separador B102, en el mechero baja y viceversa. Finalmente, las señales se van estabilizando cuando ya se ha finalizado la operación de la válvula. Con respecto a las señales registradas en la bota B124 y en la línea del mechero B310, se observa un comportamiento constante durante todo el proceso de pruebas. La presión de la bota B124 se presenta en un rango de 0 a 0.5 psi, pero como se puede observar, su valor tiende a 0. En el caso del mechero B310, la presión en el sensor ubicado antes de la restallamas varía entre 0 a 1 psi, mientras que el valor de presión en el sensor a la entrada del mechero es de aproximadamente 0.4 psi. El análisis realizado con los resultados obtenidos en los 7 sensores permiten afirmar que la instalación actual no puede manejar la presión del gas en los separadores y en la estación cuando se abre el venteo en las condiciones extremas en las que se realizó la prueba. La válvula instalada para el control de presión de la estación no es capaz de manejar los flujos que se tienen cuando se ventean los pozos. Por esta razón, es indispensable colocar una válvula adicional en paralelo, la misma que deberá ser una válvula con inteligencia artificial, es decir, con un posicionador que le dé alta velocidad de reacción a la válvula y que además tenga la flexibilidad de un control proporcional, integral y derivativo. El tema relacionado con la calidad de los hidrocarburos que ingresan a los motores de gas de los generadores tiene dos aspectos importantes. El primero está referido a mejorar las condiciones de separación de líquidos presentes en el flujo mediante la modificación del piping. Con esto, no solo se logrará corregir la actual situación en la que se está pasando por el sistema de combustible todo el gas, esto es, el gas que se requiere para la combustión de los generadores y también el gas que va al mechero, lo que implica que las velocidades que se tienen en los scrubbers bajo este esquema sean muy altas y por tanto se favorece al arrastre de líquidos hacia la salida de los mismos. El sistema existente para el control de la presión en el gas actualmente incluye válvulas de control de presión en cada uno de los separadores. Estas son muy pequeñas para manejar situaciones extremas como las que se están estudiando. Por lo tanto, se recomienda remover estos sistemas de control de presión individual de cada separador.